Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Imaginemos la siguiente situación. Tenemos un sensor con salida de voltaje VO y lo queremos conectar a un microcontrolador, como por ejemplo el microcontrolador que tiene Arduino, cuya entrada de voltaje, ya sea en digital o en analógico, es como máximo 5 voltios. Y ahora supongamos que nuestro sensor fuese un sensor industrial cuya salida de voltaje es de 12 voltios. Evidentemente los voltajes son incompatibles. Habría que reducir el voltaje a la salida del sensor hasta 5 voltios o menos para que sea compatible con la entrada de Arduino. Y esto lo haríamos con un divisor de voltaje, de manera que pudiésemos conectar Arduino, teniendo el cuidado de seleccionar apropiadamente R1 y R2 para evitar que el voltaje de salida se reduzca. En el video de hoy veremos cómo reducir la señal de salida de un sensor. Pero antes de continuar, te invito a que le des like a este video, que te suscribas a mi canal y que actives la campana de las notificaciones. Para esto debemos tener en cuenta la carga máxima de un sensor, es decir, su voltaje máximo de salida y su corriente máxima de salida. Teniendo esto en cuenta, podremos hacer el cálculo de las resistencias y al final haremos una pequeña simulación. Y bien, aquí tenemos de forma general los pines de un sensor. Pueden tener más, pero de forma básica los más importantes son tres: el pin positivo, donde se alimenta la fuente; el pin negativo o tierra de la fuente; y su señal de voltaje de salida. Cualquier cosa que se le conecte a la salida pues representa una carga. Esta carga podría ser un op-amp, podría ser un microcontrolador PIC, o podría ser un Arduino que internamente pues tiene un microcontrolador. Esta carga, debido a que la salida de voltaje de los sensores pueden ser más elevadas que la entrada de señal para los microcontroladores, que operan a 5 voltios máximo en digital o analógico, se requiere colocar un divisor de voltaje para que a la salida de acá en el divisor sean 5 voltios o menos, que son los que necesita el microcontrolador. Para este ejemplo vamos a utilizar esta plataforma de desarrollo Arduino. La mayor parte de la carga a la salida del sensor estará en estos dos resistores, ya que la corriente que se desvía hacia Arduino será tan pequeña como de unos microamperios, por lo cual la podemos despreciar para nuestros cálculos. Entonces el reto estaría en calcular apropiadamente R1 y R2 para evitar que la salida de voltaje en el sensor se reduzca debido a estos resistores. Si colocamos resistores demasiado bajos, una salida de sensor que por ejemplo saque como máximo 5 voltios puede reducirse hasta 3 voltios, 2 voltios, dependiendo de lo que le hayamos puesto como resistores, y eso evidentemente afectará la lectura precisa del sensor, además que puede causar daños al mismo. Continuando con nuestro ejemplo, nosotros vamos a utilizar un sensor de temperatura, el M35, cuyo pin central tiene un voltaje máximo de 1.5 voltios. Este pin, el pin 1, es la alimentación positiva y el pin 3 es la alimentación negativa o el tierra. Si revisamos su hoja de datos, veremos que este sensor opera desde 4 voltios hasta los 30 voltios, con lo cual lo podemos alimentar con 5 voltios. También indica que soporta hasta 1 miliamperio en la carga, es decir, la corriente que debería atravesar estos resistores debería ser 1 miliamperio o menos para evitar reducir esta señal de salida. Este otro sensor, que es un sensor de presión atmosférica, del cual mostramos una parte de su hoja de datos, vemos por acá que no soporta mucha corriente en la carga, 0.1 miliamperios, es decir, unos 100 microamperios, y tiene un voltaje de salida a escala completa, es decir, cuando está midiendo la presión máxima, de casi los 5 voltios. Bien, regresando al sensor que nosotros vamos a utilizar, que es el sensor de temperatura, habíamos mencionado de que puede soportar en la carga 1 miliamperio o menos, es decir, la corriente a través de estos dos resistores debería ser 1 miliamperio. La corriente a través de este alambre que va conectado al microcontrolador o a Arduino es tan pequeña que se puede despreciar en los cálculos. Como dijimos, el voltaje máximo de salida de este sensor de temperatura, el M35, es de 1.5 voltios, valor que podemos indicar por acá. Acá nosotros vamos a indicar un voltaje que nosotros queramos tener, obviamente menor al voltaje 1.5, como por ejemplo 0.5 voltios, 1 voltio. Nosotros vamos a seleccionar para V2 1 voltio, valor que vamos a colocar por acá. La corriente que va a atravesar estos resistores debería ser 1 miliamperio o menos. Nosotros vamos a utilizar su valor límite, 1 miliamperio.
aunque bien podríamos haber utilizado 0.8 mA, 0.5 mA, con tal que sea menor o igual a 1 mA. Para calcular R2 lo hacemos a través de esta ecuación, sustituimos valores. El voltaje de la salida del divisor V2 va a ser 1 voltio entre la corriente I, 1 mA. Eso nos da 1000 ohms, es decir, 1 kilo ohm. En este caso nos ha dado un valor exacto de resistencia, por lo cual no es necesario aproximarlo a una resistencia comercial. Este valor lo vamos a colocar por acá ya. Y ahora vamos a calcular R1. R1 lo calculamos a través de esta ecuación, o también lo podemos hacer a través de esta otra ecuación, pero en nuestro caso lo vamos a hacer a través de esta ecuación porque es más sencilla. Sustituimos valores. VO 1.5 voltios, es decir, el voltaje máximo de salida del sensor, menos V2, es decir, el voltaje que queremos a la salida del divisor. En este caso queremos 1 voltio entre la corriente I, 1 mA. Esto nos da 500 ohms. Aproximando este valor al comercial más cercano, R1 debería ser de 510 ohms, valor que vamos a colocar por acá ya. Y ya tenemos los resistores calculados. En el caso que he ajustado esta resistencia a valores comerciales muy lejos de su valor exacto calculado, puede que el voltaje V2 no salga muy cercano al voltaje deseado de salida, por lo cual tendrías que recalcular este voltaje V2 de acuerdo a los resistores aproximados o a los resistores comerciales. Para calcular el nuevo V2 lo hacemos a través de esta fórmula. Sustituimos valores. VO, el voltaje máximo de salida del sensor, 1.5 voltios, por R2, 1 kilo ohm, entre R1, 510 ohms, más R2, 1 kilo ohm. Recordando de que kilo significa por 1000, pues sustituimos la K por 1000. Y aquí también sustituimos la K por 1000. Si por ejemplo acá hubiera sido 10K, pues sería 10 por 1000. Como 1 por 1000 es 1000, pues lo sustituimos acá. Aquí también 1 por 1000 es 1000. Resolvemos denominador, 510 más 1000, pues 1510. Y el resultado total nos da 0.993 voltios. Prácticamente el voltio que necesitamos acá de salida. Bien, ya estamos acá en la simulación. Aquí tenemos el sensor de temperatura del M35, los dos resistores calculados. Acá tenemos la salida del divisor, que cuando nuestro sensor está marcando la temperatura máxima, que es de 150 grados centígrados, la salida acá debería ser 1.5 voltios. Mientras tanto, en la salida del divisor de voltaje debería ser 1 voltio, según lo calculado. Como sabemos, la salida del divisor va conectado a Arduino, pero en este caso no lo vamos a conectar porque de antemano sabemos que no consume mucha corriente. Vamos a conectar por acá un voltímetro DC para medir el voltaje a la salida del divisor. Vamos a echar a andar la simulación. Vamos a llevar al máximo la salida del sensor, el máximo de temperatura que puede medir, que son 150 grados centígrados, y vemos como la salida pues nos da exactamente 1 voltio, que fue lo calculado. Vamos a colocar otro voltímetro acá a la salida del sensor. Para medir precisamente la salida de voltaje en el sensor. Vemos cómo da 1.5 voltios. Ahora supongamos la siguiente situación. Vamos a suponer que nosotros le pusimos resistencias que no calculamos y que fueron resistencias muy bajas, ¿no? Si nosotros colocamos resistores diferentes, por ejemplo de 10 ohms acá, nos sigue sacando la salida a 1.5 voltios. Esto al menos en la simulación sí lo da, pero puede que en físico, debido a que tenemos una resistencia de carga muy baja, la salida acá ya no sean 1.5 voltios, puede que sea menos. Así que bueno, es necesario tener cuidado la carga que se le coloca a la salida de este sensor. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les pueda servir. Y nuevamente los invito a que le den like a este video, a que se suscriban a mi canal y a que actives la campanita de las notificaciones. Muchas gracias.